Estoy muy contenta porque me aceptó la invitación mi gran amigo Carlos Raimundo, que vive en Australia y logramos ponernos de acuerdo incluso con el horario para encontrarnos y nos va a compartir un poco de su trabajo de Play of Life con la iglesia y cómo se puede trabajar de una forma creativa, diferente y muy eficaz quizás con las personas, con el evangelio, con la iglesia, porque yo creo que en el mundo en que estamos hoy, las formas antiguas de hacer las cosas ya no funcionan y tenemos que ser creativos. Y él es sumamente creativo y desarrolla una cosa muy linda, fantástica. Ha sido psiquiatra en su vida, ha sido pastor, ha sido coach, ha trabajado con empresas, es papá, es abuelo, es esposo, ahora es suegro también. No, y le aprecio mucho, mucho, mucho. Más que todo, es un buen amigo, es un fantástico amigo. Entonces, cuéntanos un poquito de usted y lo que vamos a hacer hoy día. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y realmente, ¿no? Cuando pienso en vos, pienso en mi amiga, en una hermana, Sí, ¿no? Y compartimos tantas cosas, eh, así que para mí es un placer. Y cómo estar, no sé si la palabra es correcta, en sintonía, ¿no? Con lo que es la vida, con lo que es el buen vivir y con lo que es, con lo que es el evangelio, que son buenas nuevas, ¿no? Entonces, de eso es lo que quisiera compartir, cosas que están en mi mente, en mi corazón, y han estado ahí por mucho tiempo. Y que por supuesto uno va creciendo, se haciendo viejo, y con eso uno también va cambiando, y especialmente adaptándose a tantos cambios exponenciales a los cuales nos estamos confrontando ahora, y que nos lleva muchas veces a pensar, oh, los viejos tiempos, y añorando esas cosas, cuando en realidad la vista tiene que estar hacia adelante, ¿no? Y esa es la idea que tengo para compartir. Así que estoy a tu disposición en cuanto a, quisiera tu guía en cuanto a preguntas y que también juegues el rol de persona que tal vez cuando yo explico algo y no lo puedan comprender, que me lo preguntes, Sí. o tal vez cuando algunas personas con diferentes puntos de vista puedan pensar, pero ¿qué acerca de esto o de lo otro? Así puedo en alguna forma explicar. Y la idea principal que tengo es si se puede hacer un poquitito de ayuda. Esto no es muy pretencioso para poder expandir lo que son las buenas nuevas, que tanto las necesitamos, las hemos necesitado y las seguiremos necesitando. Así es, así es. Pues lo que estaba pensando es, si yo conozco tu trabajo, ¿no? De tantos años y hemos visto y trabajado muchas veces con esas técnicas y con todo ese trabajo que ha desarrollado. Quizás puedes empezar contándonos un poquito cómo se desarrolló todo tu trabajo, lo que es el Play of Life y después cómo esto vino hacia la iglesia, cómo esto entró en tu vida para trabajar con la iglesia. Em, Yo me crié dentro de la iglesia, me crié dentro de una iglesia que la puedo considerar eh, fundamentalista, ¿no? Y con unas limitaciones teológicas en las cuales aprendí tanto de lo que son las escrituras, de lo que es la Biblia, pero llegó un momento en que habría otra forma de pensar, expandir eso, y tuve el privilegio de conocer a Francis Schaeffer, que fue mi maestro hasta que falleció, y él me expandió en una forma. Y después, por supuesto, conocí el psicodrama, o ya conocía el psicodrama, en el cual el psicodrama, lo que me captivó del psicodrama fue que en esa época yo estaba estudiando filosofía, y cada filósofo que estudiaba decía, ah, este tiene la razón. Y después se desmoronaba, se desmoronaba.
Hasta que un día estuve en una conferencia que era de musicoterapia, yo todavía era un estudiante de medicina, no sé por qué fui a esa conferencia. Y alguien habló de psicodrama, que yo no, de Moreno. Entonces cuando escucho esa palabra Moreno, digo, esto debe ser un gallego, así los llamamos en Argentina a los españoles. Y bueno, era originariamente de España, por supuesto, pero era judío. Y él decía que lo que escuché es que la vida no es en mí ni está en el otro, sino en lo que pasa entre nosotros. Y cuando capté eso, se me conectaron cables en diferentes formas. Digo, por supuesto, la vida es relacional. Y ahí fui viendo como que la vida es mi relación conmigo mismo, con mis temores, con el pasado, con el futuro, con el que está al lado mío y especialmente, ¿no? Con nuestra conexión espiritual, que en nuestro lenguaje es Dios. Así que eso me dio una forma de comprensión y de poder buscar cómo poder comunicarme mejor. Y en ese comunicarme mejor me di cuenta que vi que la vida era todo relacional. Entonces, trabajando en la teología, en la filosofía, con esto de Moreno, entré dentro de lo que es el psicodrama, que la esencia del psicodrama es el encuentro. Y desde ese momento estudié psiquiatría, psicoterapia, y un día estaba sentado con un cliente, con un paciente, y pienso, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y pensé una sola cosa, podría tener la capacidad de enseñar o estar con esta persona para aprender a vivir mejor. Y eso me quedó como que, ¿qué es la vida? Es un proceso que nos lleva al vivir bien, a vivir un poquito mejor de lo que tenemos, disfrutar lo bueno e ir cambiando lo otro. Y ahí se me conecto a través del cable con la promesa de Jesús, que Él vino para darnos una vida abundante. Así que esa es la pasión mía. En donde estoy, cómo poder encontrar esa vida abundante. Y si puedo comentar una cosa más. Una vez escuché sobre, no me acuerdo si era Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, que le preguntaron, ¿qué es para usted la escultura? Y dice, la escultura es muy fácil para mí. Digo, ¿cómo es fácil? Y dice, yo cuando veo un mármol, una piedra, algo para esculpir se dice, veo lo que está adentro. Yo sé lo que está adentro. Y lo único que yo hago es fácil, dice. Solamente corto y saco lo que no corresponde hasta que esa imagen que yo sé que está ahí aparece. Digo, wow, qué metáfora. Entonces yo pensé, ¿qué es lo que yo hago? No hago nada más que en oración y en encuentro con la persona, que en neurociencia se llama resonancia límbica, el poder encontrar quién es esta persona, qué es el ser de esta persona, la imagen de Dios de esta persona, y poder ir creyendo en eso y ayudando a la persona a chip away, como se dice en castellano, sacar los pedacitos hasta que nos acercamos más en más a esa persona. Y junto con eso, es mi trabajo personal, utilizando el método para poder ir sacando más y más lo que no es parte de esa imagen de Dios, para yo acercarme más a la persona que debo ser. Así que eso es una esencia. En esencia es cómo ayudar al otro a aprender a vivir mejor una vida en abundancia que en nuestro mundo cristiano Jesús ofrece. Sí, yo he hablado muchas veces de una palabra que el Señor me dio, ¿no? De que sin sanidad no hay santidad, Eso ¿no? me encantó cuando te escuché decir eso. ¿No? Excelente. De que si no sanamos, y es un rol importante de la iglesia, sanar nuestras astillas y todo eso, para que no vivamos en santidad, que es vivir mejor, vivir más parecido a Jesús, vivir en esta abundancia que usted habla también, ¿no? Yo creo que este es bastante este camino. Y la iglesia tiene toda una historia, ¿no? Ciclos de
estar metida en la sanidad, ¿no? No solo espiritual, pero, y no solo física, pero también del corazón y de lo que nos pasa en nuestras almas, ¿no? Y quisiera saber, yo sé que tienes algunas cosas ahí escondiditas en tu mesa y que has trabajado de una forma muy interesante basado también en el psicodrama y que has podido adaptarlo al trabajo de la iglesia, ¿no? Y quizás nos puedes contar un poquito este camino, cómo Sí, surgió y cómo como funciona. decía antes, la esencia de la vida es cómo aprender a vivir mejor. El problema es que uno de mis hobbies es la neurociencia. Y la neurociencia nos dice que no sabemos que no sabemos. Y eso es increíble, porque no nos damos cuenta. De la misma forma que no nos podemos ver la cara, nos hace falta un espejo, no podemos ver, no podemos realmente conocer cómo me siento, mis emociones y qué estoy haciendo. No lo puedo ver. Todo lo veo a través de un lente que está contaminado, ¿no? Especialmente por el miedo. El miedo es lo que estimula la mayoría de nuestras funciones, porque es la amígdala, ¿no? Que en todo el proceso evolutivo animal nos mantiene vivos. Entonces, antes de estar contentos y ver que está bien, el cerebro automáticamente, en 12 milisegundos, Wow. ya está bien contado, es tan rápido que uno no se da cuenta, que observa automáticamente si donde estoy es de peligro o no. Porque un animal que sale afuera y dice, ¡ay, qué lindo día!, puede ser comido en un segundo. Entonces el animal tiene que salir, observar, está todo bien y después salir. Entonces el miedo es lo que nos dirige en la vida. Y esto está en la primera historia en la Biblia. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y como después que se había mandado en Argentina, decimos el macanazo, ¿dónde estás? ¿Cómo responde Adán? Te escuché en el jardín y tuve Miedo. miedo y me escondí. Esa respuesta que está en la narrativa bíblica es exactamente lo que hacemos. Ahora, en Adán, él se escondió. En mi caso, mi tipo de personalidad, Dios no me hubiera dicho, ¿dónde estás? Me hubiera dicho, ¿por qué me tiraste una piedra? Porque yo no soy alguien que se esconde, soy alguien que soy más agresivo. Entonces, pero eso nos enseña que todos nosotros no podemos no responder al miedo. Podemos atacar o escondernos. Y lo que hacemos automáticamente, justificamos la conducta, ¿no? Tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dice, ¿qué pasó? Dice, ¿comiste del árbol? Oh, Y oh, pero él no dice, él no cae de rodillas, dice, perdóname, y lo que hice es terrible. Y es lo que dice, la mujer que tú me diste, lo culpa a él, me hizo comer. Va la mujer y le dice, ¿qué pasó? ¿No? La serpiente me hizo. Eso, eso no es Adán o Eva, ese es Carlos, como me llaman Carlitos. Eso es todos nosotros. Y eso se llama un sesgo cognitivo. Esto es esencial en la vida, porque cuando uno le pregunta al otro, ¿cómo estás? La respuesta esa está en una parte del cerebro que es emocional, pero el temor de estar en falta como Adán, el miedo hace que bloquee eso y uno crea una historia. Y esa es la historia que Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Y él no le mintió a Dios. no. Él realmente lo creía. Entonces, en la neurociencia nos dice que cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás?, la respuesta está en otro lado del cerebro que no es verbal. Y la pregunta es, ¿cómo acceder a eso?
Y ahí surge el Play of Life. Que en lugar de decirle a la persona, cuéntame más, uno le dice, muéstrame. Entonces fuerza a la persona a ir a otras partes del cerebro para poder explicar qué pasó. Y esas partes del cerebro no son verbales, ¿no? Toda experiencia que uno tiene, los traumas de la vida, se imprimen en imágenes que no son verbales. Pero uno piensa verbalmente, que es la capacidad humana. Entonces eso no sé si está claro, pero ¿por qué la relevancia de esto? La relevancia de esto es porque el mensaje de Dios es el llegar al ser humano, ¿no? Pero para uno tiene que saber qué es lo que uno necesita. Jesús lo ve a Bartimeo, ¿no? Y Bartimeo está ahí llamando, Jesús, hijo de David, ayúdame. Y todos lo quieren callar y esa es la historia. Pero yendo cerca, Jesús lo mira a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa es la pregunta. Y Bartimeo en ese caso dice, quiero ver, quiero ser sano, quiero ser una persona nueva. Y esa es la pregunta mía. Cuando uno está en la pastoral de la iglesia y le pregunta a la persona, ¿cómo estás? Tengo que saber que la respuesta de la persona está mezclada con sesgos cognitivos. No es que me está mintiendo. Pero cuando me pregunta, ¿cómo está tu cara? Yo contesto lo que creo, hasta que me pongo un espejo. Entonces, ¿qué es el método que estamos trabajando y hemos trabajado por más de 30 años? Es un espejo en el cual cuando me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En lugar de decir, ¿cómo estoy? Digo, muéstrame. No sé si hablé mucho, pero sí está claro. Muy bien, ¿no? Está muy claro, es muy interesante, ¿no? Porque hasta parece que es una pastoral de la neurociencia, ¿no? ¡Qué lindo! Justamente, bueno, Pablo dice, transforma tu mente, La ¿no? renovación de Revete nuestra tu mente. corazón, transforma tu mente. Y eso es la idea. Entonces, para hacerlo simple, hay un caso que siempre lo repito porque creo que es el caso que cuando lo hicimos, después voy a explicar cómo se puede utilizar esto. Pero la idea es que uno está en la pastoral de la iglesia y viene una persona y me cuenta. Y hay personas que no saben articular muy bien lo que les pasa y cuesta tanto sacarle. Otras hablan tanto, ¿no? Que uno no tiene idea qué está diciendo, porque es toda la historia. Entonces, para el que no habla o habla mucho, es difícil muchas veces contener y poder comprender lo que le pasa. Y como dije antes, y esto es lo esencial, y lo repito, cuando uno presenta la historia de uno, está contaminada como en Adán, con una historia que yo me crié, porque esa historia me hace bien a mí, me justifica mi comportamiento. Y eso lo hacemos automáticamente. Por eso tenemos que ir a otro nivel, a la historia. Y tenemos el maestro de las historias, que es Jesús, usando Yes. las parábolas. A Jesús le preguntan, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esencia básica de lo que es el Evangelio. Y Dios no le dice, Jesús no dice el reino de Dios son 5 puntos, pa. ¿Cómo dice? El reino de Dios es como. Es como una moneda que se perdió, tesoro. ¿Y qué es eso? Entonces el cerebro tiene que procesar diferente. Y hay una historia para mí que me toca mucho, que es la historia cuando Natán lo confronta a David. Y le cuesta la historia de una ovejita que un hombre rico la mató. Y a través de esa historia, David, no enfurecido, dice, ese hombre debe morir. ¿Y qué le dice Natán? Ese Usted es el hombre hombre. eres tú. Eres tú. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué vamos al muéstrame? Porque accede a partes del cerebro que es la narrativa,
es la historia, es la parábola. Entonces, ese es el fundamento teórico, filosófico que uno tiene. Entonces, cuando uno le pregunta a esta persona, y después digo cómo se hace esto, una persona que le cambiamos nombre, una vez la llamo Karen o Susana o Julia o lo que sea, la vamos a llamar Karen hoy. Entonces, Karen, tenemos un programa que se llama Una voz en las plazas. Entonces uno va a las plazas, a la calle, a la playa, se pone una mesita, ¿no? Con el Play of Life, que ahora lo voy a mostrar, y bueno, lo muestro acá, a ver si se puede ver bien. El Play of Life es un kit que tiene muñequitos que son de Playmobil, y ahora lo tenemos también en forma digital, ¿no? Que si hay tiempo lo muestro. Moderno. Entonces, es fantástico. Entonces, de esta forma, una persona adulta está jugando en la playa en una mesita con muñequitos así. ¿Cuánta gente adulta uno ve jugando con muñequitos? No muchos. Entonces la gente mira y generalmente hay otra persona en el grupo que le dice, ¿quiere jugar? Y dice, ¿qué es eso? ¿Quiere jugar? Y se sienta, le dice, ¿quiere jugar? Y dice, ¿qué es esto? Mire, le digo, piense en una relación en su vida que usted quisiera mejorar. Entonces, la persona está en la playa, está comprando cosas, está paseando, está totalmente fuera de caldeamiento o algo así. Entonces, por eso así la persona se queda como choqueada en la pregunta, entonces busca cosas, le aparecen en la mente cosas que son realmente muy serias. Entonces, en este caso, la persona dice, en este caso es el caso de Karen, que dice, es mi relación con mi marido. Dice, ¿me puedes contar más? Estoy muy sola, mi marido y mi familia no quieren saber nada de mí, tengo una depresión muy grande y nadie me ayuda. Esa es la historia de ella, ¿no? Nadie me ayuda. Yo estoy sola y nadie me ayuda. Esa es la historia que se cuenta a sí misma. Entonces, en lugar de decirle, cuénteme más, y uno le dice, muéstrame. Entonces, uno usa las figuras, le dice, elige una figura que eres tú, y ella pone, no sé si se puede ver bien acá el borde de esto, ¿se puede? Entonces ella pone una figura y dice, esta soy yo. Y se coloca en un rincón del escenario. Y le digo, ¿quién más está ahí? Dice, está mi esposo, está mi esposo, está mi mamá y está mi hijito. ¿No? Está mi hijita, está así. Entonces, Karen, yo no tengo idea qué pasa acá, ¿no? Y no hace falta saberlo. Por eso es tan importante, porque la persona no necesita decir mucho. Entonces, ella dice ¿cuál era la historia? Estoy sola y nadie está conmigo. Cuando ella mira esta relación, ella mira y uno rota el escenario, diferentes formas, rota el escenario, ella está enfrente, ella hizo todo esto, y cuando mira esto, ella dice, uno le pregunta, ¿qué ves acá? Ella dice, soy yo la que está de espalda a ellos. Eso es la esencia del player. Se llama insight, se llama darse cuenta. Eso es lo que le permitió al hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos, decir, ¿qué estoy haciendo yo acá? En la casa de mi padre estaría mucho mejor. Y ahí aparece el insight. ¿Qué dice la Biblia? Él, en inglés es he came to his senses. ¿Cómo se dijo? Dio cuenta, yo no sé la Se dio Biblia. cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta. Ese darse cuenta se llama insight. Y esa es la base del cambio.
Entonces, si Adán hubiera seguido, que la mujer que tú me diste, que me hubiera dado esto, que lo otro, no hubiera llegado nunca. Yo hubiera vivido toda la vida así. David, David hubiera vivido toda la vida negando o ni sabiendo, casi honestamente, ¿no? Lo que pasó, hasta que llega un momento, ese eres tú. Y acá es la persona que lo descubre a eso. Entonces le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Dice, soy yo la que estoy así. Y automáticamente, sin decir más, se le dice a la persona, ¿cómo te gustaría vivir? La vida en abundante. Traerla rápido, traerla bien rápido, la vida abundante. Dice, bueno, ¿cómo me gustaría vivir? Y lo hace muy rápido ella hace esto. Quisiera estar en el centro, con mi marido, quisiera estar con mi hija, y quisiera que mi mamá, la figura acá, y quisiera que mi mamá estuviera cerca, pero no tan cerca. Entonces, en esta forma, ella descubre cómo le gustaría estar. ¿Qué es eso? Esa es la imagen de Dios. Ahora, cuando uno trabaja a nivel verbal, la persona estaría diciendo, yo quisiera ser un árbol en el centro lleno de pájaros que vengan conmigo, albergar a esto. ¿Cómo es la narrativa? Que es fantástico, pero acá es muéstrame. Mi maestro Rojas Bermúdez, que ya nos dejó, decía que solamente cuando uno puede representar algo en forma tridimensional, que en el psicodrama es físicamente, y acá con las figuras, es cuando sabemos que lo tenemos claro. Entonces, cuando uno crea esto así, yo sé, porque se hace tan rápido, que eso es parte de la imagen de Dios que está emergiendo. Todos tenemos dentro nuestro grabado eso, que está tapado por el dolor, penas, el trauma. Entonces la idea es, ¿qué podemos hacer para que salga, para que emerja? ¿No? Y esta es una forma. No es la forma, es una forma. Y así Karen muy rápidamente dice, esta soy yo. Estábamos hablando de las relaciones, la esencia relacional. Acá estoy sola, no relaciones. Acá estoy relacionada y tengo una relación sana con alguien que quiero, pero puedo tener una relación sana que con él. Entonces acá tenemos, esto pasa más o menos en 10 minutos, o tal vez menos. Una historia que verbalmente hubiera sido tan difícil de lograr. Así, ¡pum! Y en esta historia aparece muy rápidamente ahora y se le dice a la persona, ¿te gusta vivir acá? ¿No? Porque es importante, se diga, no, no me gusta. ¿Cuánto no te gusta? Lo odio. Muy bien, porque necesitamos, como el hijo pródigo, llegar a un punto de tocar fondo. Yo no quiero esto más. Hay personas que no cambian porque no están tan mal. Están más o menos bien. Entonces, en este caso, ella dice, lo odio esto. ¿Te gusta esto? Me encanta. Yo quiero eso. Muy bien. Ahora, mirando esta escena, ¿cuál sería el primer movimiento que debería pasar para que puedas pasar desde acá hasta acá? Y dice, necesito que mi mamá se mueva, que me deje un espacio. Entonces la pregunta aparece, ¿hace cuánto estás esperando que tu mamá te dé espacio? ¿Cuál es la respuesta? Toda la vida. Toda la vida. ¿Qué posibilidad hay que tu mamá haga ese movimiento? Más o menos cero. Cero, cero. Entonces ahí, ¿qué es el Play of Life? El Play of Life nos muestra dónde, sin saberlo, dónde estamos esperando la solución. Como Adán decía la mujer que tú me diste. En este caso estoy esperando que el otro cambie para que yo cambie. Y entonces el Play of Life revela eso. Estoy, como decimos en inglés, estoy ladrando en el árbol equivocado, ¿no? Estoy esperando algo que nunca va a pasar.
esa revelación también no tiene precio. Entonces uno vuelve la imagen al mismo lugar, le dice, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer? El Play of Life promueve responsabilidad. Solo yo puedo tomar el camino, el punto, si es que me doy cuenta. El hijo pródigo, tenemos la esencia que dice, yo estoy acá, y aparece automáticamente en la mente. Pequé en contra de Dios y en contra de mi padre. Y ahí aparece la acción. Debo levantarme, ¿no? La acción. Debo levantarme y volver. Que en el judaísmo se llama teshuvah, ¿no? Es retornar, es volver a lo que yo soy. Y en ese volver, el Padre lo está esperando. ¡Wow! ¡Qué metáfora! Entonces, esa metáfora para todos nosotros, ese teshuvah, ¿no? Que es el volver, que tal vez vos lo podés explicar mejor que yo. Entonces, en ese volver, uno le dice a la persona, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y ella dice, me tengo que dar vuelta. Pero cuando se da vuelta dice, pero no puedo. ¡Rum! Así. Dice, ¿qué pasó? Dice, cuando me doy vuelta y confronto a mi mamá, me siento que soy una nenita chiquitita sin ninguna autoridad. ¡Wow! Entonces la persona acá descubre que no tiene los elementos, la capacidad, ¿no? Los skills, ¿no? Para hacer ese movimiento. Y acá aparece, ¿no? El punto esencial. Por eso dice, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Y acá es donde se le pregunta a la persona, ¿tienes alguna espiritualidad? ¿Tienes alguna religión? ¿Crees en algo? Las personas que no son religiosas dicen, no, yo no creo en nada. Pero todos nosotros tenemos un fundamento que nos sostiene espiritual. Hasta el más ateo va a creer en la humanidad, en la vida, en la luz, en lo que sea. Entonces, en este caso, la persona dice, sí, Dios. Muy bien. ¿Dónde está? Cuando te ves en esta situación, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ah, Dios dice, está en todos lados, responde como una visión teórica, como generalmente respondemos. Estoy muy mal, pero el Señor está conmigo, es mi amparo y mi fortaleza, y el Salmo 23, no, para un poquito. Cuando te sientes así, la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de Dios en tu vida? Y ella dice, está muy lejos. Entonces uno le pide que lo ponga, está muy lejos. Pues si estuviera cerca no se sentiría así. Es lógico. Entonces está muy cerca, está muy lejos. ¿Y dónde está Dios en la otra? Ah, Dios está con nosotros apoyándonos. Entonces acá aparece otro elemento. Aparece un elemento nuevo. Todo está pasando más o menos 15 minutos. Es rápido. Entonces, y ahora que has agregado un elemento nuevo en el escenario, ¿cuál sería tu primer paso? ¿Qué podrías hacer? Y dice, necesito a Dios al lado mío. Y ella lo pone. Dice, para un poquitito. ¿Cómo va a funcionar eso? Porque estamos acostumbrados a la magia. Estamos acostumbrados a, yo oro a Dios y viene, aparece. Vivimos muchas veces en un mundo de superstición, ¿no? En un mundo que esperamos que Dios actúe, pero ¿cuál es mi parte? El hijo pródigo se tuvo que levantar, darse vuelta y volver. Y ahí aparece algo que no sé si es importante acá, pero para mí cuando yo lo entendí a nivel en el judaísmo, la palabra de oración es tefilá. Entonces, en la oración, yo oro para que algo pase, ¿no? Que el Todopoderoso actúe, ¿no? Yo oro y me quedo tranquilo y me voy. Tefilá es una comunión con Dios. Es orar a Dios, quiero que esto pase, pero yo estoy en comunión con Dios. ¿Cuál es mi parte en esa historia?
¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, tenés que ir y visitar a la persona. Tenés que escribir una carta. O tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. Entonces, ¿cuál es mi parte en la historia? Eso es tefilá, que muchas veces no se conoce. Entonces, oramos como magia, funciona o no funciona, pero el tefilá, yo soy parte de la historia. ¿Se acuerdan? Mi pasión, las relaciones. Estoy relacionado. Entonces, en este caso se le dice, esa es la historia debajo de la pregunta. Pero ¿cómo puedes hacer para que este Dios esté contigo? Y dice, me tengo que dar vuelta. Tengo que dar vuelta. Y al darse vuelta, no sé si ustedes se han visto, cuando uno está leyendo el diario así, ¿no? O tiene algo, pero uno mira más lejos, lo que está cerca se parece como que deja de existir, porque el foco se cambia. Entonces el foco de ella ya no ve más la familia que desde el punto de vista de ella que no la querían. Se encuentra con un foco nuevo. Y eso es la esencia de lo que es el encuentro con Dios, ¿no? Poner de lado, cosas me están pasando. En este momentito estoy en oración, en tefilá. Entonces, ¿qué pasa acá? Y uno le dice a la persona, quiero que hables con este Dios. Y uno hace en esto una relación interpersonal. Recordamos que es la relación interpersonal. Entonces le dice, ¿cómo le dirías a Dios? Y dice, Dios ayúdame. No, no, no. Eso es magia. Yo no le digo eso. Por eso pienso en mi mente. No, 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 no. Eso no es magia. Quiero que le cuentes la historia. Cuéntale la historia. ¿Cómo lo llamas a Dios? Entonces la persona dice, o Padre, o Señor, o Luz, o lo que sea. Entonces, háblale como si fuera una persona. ¿Recuerdan? Relación. Padre mío, cuéntale cómo estás. Estoy muy sola. Estoy en un rincón. Me siento muy mal. Y uno la va guiando a la persona. Síguele contando. Y uno le cuenta todo esto. ¿Hace cuánto que estás así? Dios mío, hace 20 años que estoy así. Lo que sea. Entonces le va contando. Después uno le dice, cuéntale a Dios ahora cómo te gustaría estar. Ah, quisiera estar bien. No, 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 no. Cuéntale. Quisiera estar parada. Quisiera estar al lado de mi esposo. Quisiera ver a mi hijo. Quisiera sentirte al lado mío. Quiero aprender a tener una relación sana conmigo. ¿Qué estamos aplicando acá? Estamos aplicando Romanos 8, que dice, el Espíritu de Dios habla con mi espíritu y me hace decir, Abba Padre. ¡Wow! Qué fuerte. Estamos ahí. Estamos en un lugar sagrado. Sacred space. Yo ni debería estar ahí, porque es la persona con Dios. Yo no soy nada más que un catalizador de esto. Entonces uno le dice, ¿y cómo Dios te responde? ¿Cómo te llama Dios? Dice, no sé. Pensamos relaciones. Tefilá. ¿Cómo es tu relación con Dios en esto? ¿Cómo te llama? Y la persona muchas veces no entiende qué uno está diciendo. Y yo les digo, para mí Dios me llama Carlita. ¿Cómo te llama a ti? Y ahí aparece. Y muchas veces aparecen apodos que uno ha escuchado cuando era chiquito. O Chiqui, o Lita, o Cari, o es algo que es afectivo. Y aparece eso afectivo. Dice, ¿cómo te llama Dios? Le dice Cari, por ejemplo, Cari. Escúchalo. Cari. ¿Qué te dice? Escúchalo. Vos le contaste tu historia, cómo te gustaría estar, y te dice, yo te amo. ¿Y qué hace Dios? Viene y se sienta al lado mío. Al lado mío. Y en ese proceso uno continúa. ¿Qué pasa acá? Te aparece, ¿qué es lo que hace falta acá? Y en ese proceso aparece la presentación de lo que la persona necesita. La persona necesita un proceso de consejería, de cómo ayudar
Recordamos, ella tiene que aprender su identidad, porque la vida en su relación le hizo perder su identidad. Cuando ella confronta la vida, es una nena chiquitita, temerosa, que no ha podido crecer. En esta relación ella empieza a crecer, empieza a saber que ya es una hija de Dios. Tenemos una nueva identidad. En esa nueva identidad aparece una relación, ya no está más sola con Dios, y ahí puede confrontar a la madre, en este caso que era el punto principal de ella, en una forma adulta, porque el Señor quiere que seamos adultos, que crezcamos en esto, que no seamos chiquititos, aunque tengamos la fe de un niño, ¿no? Pero que tengamos una conducta adulta. Y esta es la esencia del Players Life. Ahora, quiero decir algo importante. En mi experiencia con cristianos, y estoy hablando de un 80% de mi experiencia. Hace poco hice una conferencia con pastores, unos 40 pastores. Hicimos una historia similar así. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gustaría estar? Y en las preguntas uno hace, ¿quién más está ahí? ¿Hay alguien más ahí que debería estar, pero que no está? Y muchas veces decía, mi papá murió hace 20 años, pero su voz todavía está acusándome, por ejemplo. Y eso se pregunta, ¿hay alguien más ahí? Entonces uno después le pregunta a la persona, ¿tienes alguna ideología? Estoy hablando con cristianos que están comprometidos, pastores. Y dice, sí, por supuesto, me miran como diciendo, el pedazo de tarado, no sabes que soy pastor. Entonces, ¿y en qué crees? Como una iba en y creo en Dios, y me miran como, Estás loco. está loco. Entonces le digo, ¿crees en Dios? ¿Y qué importante? Algunos dicen Dios, Jesús. ¿Y qué importante es Dios en tu vida? Y me miran como diciendo, es esencial en mi vida. Y les pregunto, ¿los pusiste a Dios en el escenario? El 85% de las personas no lo puso. Y 3 o 4 que lo pusieron es porque ya sabían el trick de antes, porque ya habían hecho el Players Life conmigo antes, así que lo pusieron antes que... Entonces yo les pregunto a ellos, les pedí yo a ustedes que lo pongan a Dios? No, dicen. Entonces me echan la culpa a mí. Digo, sí, se los pregunté 3 veces. ¿Hay alguien más ahí que está presente aunque no lo pueda ver? Que tiene una voz, tiene una presencia que es importante. Entonces, ¿qué es el Play of Life? Un espejo. Muchas veces duro, que me permitió ver que yo hablo mucho de Dios, pero en los momentos difíciles de mi vida, Él no está. Él no está. ¿Por qué? Porque hice como Adán y Eva, cuando la serpiente le dice, tú puedes ser Dios, y yo soy Dios. Entonces, el Play of Life es un espejo muchas veces cruel, pero de verdad. Es un espejo que me deja ver la cara, tengo un grano y es un melanoma. No me gusta, pero puedo hacer algo con esto. Entonces, esta es la idea de cómo el Play of Life no es solamente para evangelismo, pues para todos nosotros, que en lugar de pensar, pare y mire mi vida. Yo hago el Play of Life conmigo mismo. Los alumnos que hacen el Play of Life lo hacen con ellos. ¿No? ¿Cómo estoy? Hay personas que se despiertan a la mañana y leen una meditación y ponen, bueno, ¿cómo estoy yo con Dios en este momento? Otros lo hacen al finalizar el día. ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me gustaría estar? Entonces, es un espejo de la vida. ¿Para qué? Para aprender a vivir mejor, aprender a vivir bien, poder disfrutar un poquito más cerca la vida abundante que Jesús nos promete.
Wow. Wow. Muy interesante. Tus preguntas son impresionantes, ¿no? Porque son preguntas que hacen con que las respuestas no llevan a donde uno tiene que llevar para producir cambios incluso, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de las parábolas de Jesús, de las metáforas, ¿no? De la historia, estamos más una vez trabajando la neurociencia, el hemisferio que tiene posibilidad de cambio, ¿no? De cambio de conducta, ¿no? El bla, bla, bla. Yo personalmente, bla, 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 no cambia a nadie. Por eso soy psicodramatista de tantos años, ¿no? Piensa en cuántos sermones fantásticos han sido predicados en los siglos de los siglos y la gente no cambia, ¿no? Sino, a veces sí por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Pero el hablar no siempre cambia. Mientras esto, cuando vemos, ¿no? Como usted dijo de David, ¿no? Cuando Natán le dice, usted, sí la historia es mía, sí la historia es mía, ¿no? Esto cambia. Y ahí, ¿cómo hacemos entonces con esto? ¿Podría agregar algo más? Sí, por supuesto. Estamos viviendo en un mundo de cambio. Las iglesias están con menos y menos gente. Así es. Porque la gente dice que está en contra de Dios. No es cierto, no es lo que yo creo. Estamos en contra de una forma de opresión y de manipulación y de control que muchas veces la iglesia ha generado. Entonces estamos en una nueva generación mirando, pensando diferente, en una espiritualidad que es un encuentro con Dios, que está fuera de lo ritual y del dogma, que muchas veces es más un cúltico, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Secta? Un cult. ¿Secta? Una secta. Una secta, ¿no? Una secta. Entonces, hay personas que me escuchan así, también se horrorizarán, pero les pido que piensen. La imagen de Dios está con desesperación en poder encontrarse con el que da sentimiento y vida. Miren lo que estoy usando, no estoy usando el nombre de Dios. Pero esa búsqueda es una búsqueda natural. Entonces tenemos que pensar que este proceso es para toda persona, en toda religión, y el ateo que dice, no tengo Dios. No tengo Dios. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene un sistema rígido, que lo oprime. Está buscando otra cosa, pero tiene una espiritualidad. Y el Play of Life llega a ese espacio. Entonces uno enseña que aprender el lenguaje. En el caso de Karen, fue Dios. En otra persona podría ser la luz, la alegría y la vida. Y ese es el punto de entrada para cómo uno empieza a alimentar esa imagen de Dios que está nuevamente tapada y herida. Todavía yo creo, cuando Jesús dice, el que busca, encuentra. No está en mí, ¡bum!, evangelizar, ¿no? Porque eso es meterlo dentro de la secta. Está en mí decirle, ¿dónde estás? Encuéntrate. Y en esto de Romanos 8, pienso que el Espíritu de Dios, ¿cómo sé que yo no lo entiendo? Para nada, ¿no? Y en cualquier lugar del mundo la persona puede ser encontrada. Pues la promesa del que busca, encuentra. Y el Play of Life es una forma de buscar más clara, más auténtica, tal vez es la palabra, con menos ruido. Así que esto quería decir que en el uso de esto, de poder expandir lo que son las buenas nuevas, no para que la gente entre en un sistema, sino para que la gente encuentre la libertad. Porque dice, la verdad me hará libre. Así que eso quería compartir. Lindo.
En este caso específico, ¿ahí terminó? ¿Ahí fue ahí? Bueno, en este caso, pues esto se hizo en la calle, ¿no? Ahí terminó con esto y le dice a la persona, quisieras conocer más para estar bien. Sí, por supuesto. Entonces, cuando vamos, que se llama Una voz en las plazas, y que es un curso para esto, uno le dice a la persona que tenga una lista de iglesias de la zona y que también de otros modelos espirituales, y que la persona dice, si la persona dice, yo soy budista, ¿no? Que uno dice, no soy budista, es donde la persona está. Entonces, si uno tiene, una persona dice, el que busca encuentra. Entonces, uno tiene una lista de personas, uno confía que la persona va a encontrar donde la persona está. Entonces, uno tiene una lista de iglesias, por ejemplo. La persona dice, yo soy católica. Muy bien. Uno tiene algunos sacerdotes o curas que están en lo que es el vivir bien, en la vida del evangelio, no solo en lo rígido de lo que es la religión. Uno tiene nombres y ya los conoce a uno y uno los deriva. Acá en Australia la persona dice, yo soy presbiteriano. Bueno, muy bien, puedo tener un presbiteriano. El otro, yo soy pentecostal. Muy bien. Uno tiene una lista de diferentes personas que uno lo conoce, que lo van a respetar donde está. No que lo van a querer agarrar así para meterlo dentro de la iglesia. No, que van a estar con la persona en el camino, acompañándolo a vivir bien. También tenemos una lista de abogados, por ejemplo, que muchas personas presentan temas muy serios, muy serios, de abuso personal, de abuso doméstico. Entonces tenemos de abogados y de consejeros y de servicios para que la persona pueda acceder. Muy claro, servicios para la mujer o cualquiera que esté de abuso doméstico. Entonces te tienes que ir ahí. Y esa persona nos conoce a nosotros, es decir, que saben qué pasó. El abogado es alguien que le da una sesión gratis, dice, usted tiene, estos son sus derechos. Entonces tenemos una lista de cómo hacer que esa persona pueda ser tomada y caminar en ese camino hacia poder encontrar esto que es lo mejor de la persona. Eso es muy importante, que no es, bueno, hago esto para que venga a mi tienda, a mi A casa. mi iglesia, ¿no? A mi iglesia. El objetivo es la salud espiritual, social de esa persona. Quiere decir que hay un estudiante del Play of Life, el nombre se llama Elías. Elías es psicólogo en Venezuela y él trabaja con lo que es el juego y la risa y usa el Play of Life en los barrios pobres. Él va a los barrios pobres y trabaja con el Play of Life para que la gente pueda ver cómo están, encontrar lo mejor de ellos y encontrar una forma de vivir mejor. Así que estoy honrando a Elías en Venezuela. ¿Sí? Ay, muy bien. ¿Esas personas a quienes son remitidas también trabajan con Play of Life o trabajan dentro de... No necesariamente. Lo que sí la persona tiene que saber que uno está confiando en ellos para que tomen a la persona en su camino y que que lo hagan esto. Que hagan esto, no esto. ¿No? Eso es lo que uno, porque en este camino, y uno confía en ellos. Y tal vez uno nunca más sabe más de la persona. ¿No? Pero en la iglesia misma o en las comunidades, lo que hace Elías es en la comunidad, no tiene ninguna relación con ninguna iglesia, es hacer lo mismo, ¿no? Donde estamos, en un centro comunitario, estamos ayudando en una villa miseria, y vamos con el Play of Life, ¿cómo estás? En lugar de la persona me cuente sus cosas, muéstrame, ¿cómo te gustaría estar mejor? Entonces el curso Muéstrame es un curso cortito, ¿no? Que solamente le ayuda a la persona a este proceso. Y después hay personas que tienen capacitación, ¿no? Que hacen psicoanálisis o gestalt o terapias cortas, terapias cognitivas, MDR, lo que sea. El play, de ahí podrías vos agregar algo. ¿Cómo usar el Play of Life para el anclaje de cosas así
y el proceso de la curación de dolores, de trauma, aunque el Play of Life tiene un curso más grande para aprender esto, la primera parte es que la persona simplemente sea un espejo donde la persona se pueda ver mejor. ¿Dónde estoy? ¿No? Clarificar eso y ver cómo lograr lo mejor de su vida. Cuéntanos, yo me acuerdo que una vez me contaste de que se fueron a creo que fue una feria de espiritualidad, de nueva era, y tenías tú ahí tu mismo, ¿cómo se dice? Tu balconcito ahí con los amigos Sí, que hicieron. Cuéntanos un poquito cómo fue sí. esto. En Sydney se hacía, creo que todavía se hace, porque yo no vivo más en Sydney ahora, una feria de la nueva era. Se llama Mente, Espíritu, Mind, Body, Spirit. Mente, cuerpo y espíritu. Entonces, eso es una escena de la nueva era. Ahí uno encuentra lo que se le antoje. Desde las pirámides, desde el trabajar con la calavera, desde cómo hacer la acupuntura para la casa, de lo que uno se le ocurre, diferentes tipos de masajes, apretar la mano, la terapia sobre colores, vibraciones, lo que a uno se le ocurre. Entonces, toda la persona que va ahí, que van más o menos 6.000 personas por día, creo que era, que con una desesperación de buscar algo para sí mismo, son seekers, son buscadores. Entonces, ahí tuvimos un stand, que una iglesia en Sydney, una persona con mucha capacitación, capacidad organizativa, organizamos 2 stands juntos y entrenamos a 5 o 6 personas de la iglesia para hacer el Play of Life, y se llamaba Mente, Cuerpo y Espíritu. Entonces, en la mente, hacíamos este proceso que hice, que con Karen hubiera sido ahí lo mismo. La primera pregunta, ¿cómo estás? No, ¿qué relación te gustaría tener mejor? Cambiar y tener mejor. Esos son 15 minutos, que es la mente. Entonces se llega al momento que la persona llega, al momento quiero saber más de Dios o de la vida. Le dice, ¿te gustaría saber esto? ¿Te gustaría quedarte para que alguien te ayude? Sí. Entonces la mente después pasa al cuerpo. Entonces una persona en una silla de masaje, ¿viste? Se uno pone el pecho arriba y la cabeza. Entonces un masajeador que es profesional le masajea el hombro y un poco la espalda, ¿no? Que es el cuerpo. Y uno lo entrena a él para que no hable con la persona, ¿no? Para que la deje la persona con esa pregunta que terminó, quiero conocer más a Dios. Entonces, quédese ahí y responda. Pues uno escribe en una tarjeta y por esta persona quiere, por ejemplo, conocer más a Dios y quisiera mejorar su relación con su madre. No más que eso. Entonces va con la tarjeta a alguien que está afuera, que está esperando y que le dice, cuéntame un poquito, que te gustaría conocer más a Dios. Y ahí, muy cortito, le pregunta más a la persona y ahí es la persona que tal vez la deriva. Y ese momento le dice, ¿te gustaría tener un encuentro con Dios? ¿No? Quisieras orar, ¿cómo quisieras que hagamos esto? Y en este momento muchas personas eh, aceptan, ¿no? El poder vivir en el camino de Jesús, ¿no? En ese momento. Y después se van, por supuesto, con una guía de cómo seguirlo. Yo tengo un video que tal vez cuando se edite esto, tal vez lo puedas poner, de cosas, de cómo se hace. Y esta mujer lo hizo muy lindo, estaba a un nivel muy alto, con luces, con plantas, y teníamos una fila de gente, muchas veces hasta 20 personas, esperando que uno les hablara de esto. Wow. Y traían a los tíos, los chicos, y también tengo otro con fotos que se hizo con niños. Una relación de una mujer hermosa, Janet se llama ella, hablando con una nena. ¿No? Porque la mamá le dice, andá y habla porque te va a hacer bien, ¿no? Entonces, no es terapia, pero es terapéutico. Sí. Es terapéutico.
porque todo lo que uno aprende de uno mismo, tiene el insight, es terapeuta, es curador, es sanador. Bueno, yo creo que la pregunta que se nos queda, la pregunta que no quiere callar es ¿cómo se aprende a hacer eso? Bueno, tenemos un curso especial que se llama Muéstrame, que es un curso corto, que la persona puede entrar y ver una introducción gratuitamente. Después hay un costo para el curso. Y después que la persona que hace ese curso, tenemos el otro nivel que es lo práctico de cómo utilizarlo a nivel de iglesia y a nivel comunitario, que es el curso Una voz en las plazas. Así que es muy simple y eso le abre también a la persona las puertas para poder aprender también el curso de Play of Life, que es más completo, más que nada a nivel de consejería o a nivel de psicoterapia para la aplicación profesional. Lo que yo quisiera, Esli, si vos pudieras compartir un poquitito de cómo vos utilizás esto en el EMDR. Pues lo que en el EMDR tenemos una fase en que estamos estructurando el recuerdo, por ejemplo, como has llevado a la persona a cómo está, ¿no? Y de cierta manera preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Y ahí está estructurada la imagen. También tenemos lo que decimos de la creencia negativa. ¿Qué crees a tu respecto que sea negativo, falso e irracional? ¿No? Y les preguntamos también cuáles son sus emociones y cuánto le molesta de 0 a 10. 10 es lo máximo y 0 es nada. Y en dónde siente esto en su cuerpo, ¿no? Pero a la vez, muchas veces también preguntamos lo positivo, ¿no? ¿Cuál es la creencia positiva que te gustaría tener a tu respecto? ¿Qué es el segundo que hiciste ahí? ¿No? Y entonces acá. sí, esta es la imagen positiva, ¿no? Ideal. Y cuando lo miras así, ¿qué piensas a tu respecto que sea positivo? ¿No? Entonces, puedo tener una vida abundante, ¿no? Puedo tener una relación con Dios, puedo mejorar mi vida, ¿no? Y ahí, como adapté, tuve ejercicio, por supuesto, ¿no? Porque es el tuyo. Entonces, podemos hacer el reprocesamiento. Entonces, volviendo a la primera imagen, entonces piense, ¿cómo podrías llegar de aquí hasta allá? De ¿No? aquí Hasta ahí, hasta acá. hasta ahí. Y ahí hacemos el reprocesamiento que es por el movimiento ocular, no pensamos. Entonces, piensa en esta imagen, en esas palabras negativas, no, estoy infeliz, que es el primero, las negativas, ¿no? Aquí, estoy infeliz, ¿no? Estoy arrinconada, quizás, ¿no? Esas cosas que sientes en tu cuerpo, esto. Y ahí sigues los movimientos, y ahí hacemos movimientos bilateralizados, que pueden ser visuales o pueden ser táctiles o incluso auditivos. Ponemos audífonos con músicas bilateralizadas. Y ahí esperamos a ver cómo es que el cerebro, un cerebro divino que Dios nos dio, que es tan capaz, ¿no? Va a llevar a la persona de aquí hasta allá. ¿Y cuál es el primer paso? Como usted también nos enseñó, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar para transformar esto en aquello? Y ahí se hace, claro, ese es un trabajo profesional con psicoterapeutas en general, aunque se podría hacer quizás con la música bilateralizada que usamos muchas veces de loor que tenemos, unas cosas muy bonitas. Y ahí veamos qué surge, ¿no? Cómo es que la persona resuelve su situación, ¿sí? Porque es como usted dijo, ¿cuántos años has esperado a que la persona o que la situación cambie? ¿Cuántos años más quieres esperar hasta que estés bien segura que no lo va a cambiar? ¿No? Las preguntas que aprendí con vos mismo, ¿no? Y si esto no ha funcionado, porque para qué vamos a insistir en lo mismo, ¿qué podrías hacer? ¿Cómo podrías hacer para ser diferente? Y a veces cuando son cristianos también, ¿no? A veces cuando hago un trabajo más intensivo, yo tengo un ejercicio donde les pregunto dónde estaban antes que viniesen a esa vida. Y muchos tienen un encuentro con Dios allí mismo, ¿no?
y hacen todo eso, incluso pueden hacerlo con el Play of Life o con el psicodrama o con dibujos, yo no sé. Y ahí yo les digo, cuando vayamos a trabajar las otras cosas, cuando no sabes qué hacer, podemos volver acá y hablar con Dios y pedirle consejo. Y muchas veces cuando no saben cómo van a dar el primer, ¿quieres hablar con Dios o con su espiritualidad? Incluso he hecho con agnósticos y todo, como dijiste. ¿Quieres hablar con el ser superior o con lo que te imaginas que sería Dios, ¿no? Y ver qué te dice. Pues bueno, entonces ahí vuelven, ¿no? Cambiamos un poco la escena. Escúchale y ve qué es que Dios te dice para resolver eso, ¿no? Y es impresionante cómo salen las respuestas, es impresionante, ¿no? Pedirle consejo a Dios, porque no sé, todos oramos y Dios resuelva y venga y qué hago y discernimiento y pido sabiduría, pero es diferente cuando sentamos y le pedimos, dame un consejo, instrúyeme, dime el camino, enséñame tu camino, tu solución para esta situación. Y claro, yo creo en la inspiración del Divino Espíritu Santo, no porque es tan creativo, pero y nos creó con un cerebro fantástico realmente. Y es impresionante, las soluciones son bellas, son de hacer llorar a veces. Y ahí Es las por eso personas, que estaba la pregunta, ¿no? De tefilá, ¿no? ¿Qué es lo que sí, yo debo hacer? ¿Y cómo me llama Dios? Esa pregunta es tan útil. tan Uno fantásticas, lo ¿no? hace humano, no lo hace antropomórfico, ¿no? Es un encuentro. Y a veces dices, pero no puedo hacer esto solo, pero quieres que Dios te acompañe, ¿no? Entonces ahí puedes poner los muñequitos que representan, Dios te puede, quizás no lo veas, aquí sí se puede ver, ¿no? Allá quizás no lo veamos, pero aquí sí se puede ver. Entonces, pídele que te acompañe cuando tengas que hablar con tu mamá. ¿En dónde quieres que esté? Para que vean, para que sientan, para que la presencia se materialice, ¿no? Quizás tienen quejas con Dios, ¿no? Anoche estuvimos trabajando, yo tengo una vez por mes un encuentro llamado Sanidad para el Corazón. Y anoche estuvimos trabajando la relación justo la relación con Dios, ¿no? Y cómo dibujaron y hicieron las cosas. Y ahora quiero que escuches qué es que Dios tiene para decirte mediante lo que está. Y la gente, claro, está acostumbrada a que a un momento Dios hable o que nos hable por la Biblia, y por supuesto que nos habla por la Biblia, no van a menor duda, pero Él también habla a través de nuestras neuronas, lo que yo llamaría, pensando en lo que nos está presentando, la pastoral de la neurociencia, ¿no? La pastoral de nuestro cerebro divino que Dios nos ha creado y que puede ser vivificado por el Espíritu Santo y que nos dé solución, porque las personas, como dices, las personas están buscando, están hambrientas de solución, de una vida mejor, de ser aceptadas, de ser oídas, de ser escuchadas, ¿no? Hay hambre de justicia, pero hambre de ser oídos también, ¿no? De encontrar una solución mejor para mi vida. Y cuando pero has hablado con Dios, sabes, no, Dios no se importa conmigo. ¿Le has preguntado? Vayamos a hablar con él, le preguntemos si no se importa con usted. Y a veces se Qué sorprende, lindo. ¿no? Porque es como el hijo pródigo que dice, te estuve esperando toda la vida. Estuve aquí en el portón esperándote todos los días. A ver si este es el día en que llegas, ¿no? Gracias. Soy tan noble como... Entonces, entonces, con esto, con tu pregunta, ¿cómo hacer? Les quisiera invitar al que escucha esto que se inscriba en el curso gratuito de Muéstrame, que vean en el link, y cuando se inscriba, que ponga que hay una pregunta, dice, ¿cómo conoció esto? Que por favor pongan ahí que conoció esto a través de Esli Carvalho. Que pongan así uno conoce de dónde surgió esa conexión, porque relaciones para nosotros es muy importante. Y vamos a dejar todas esas informaciones aquí para que puedan ubicarle y cómo pueden entrar en contacto. Y quiero agradecerle muchísimo. Como siempre, es tan agradable pasar un rato con ustedes, tan lindo. Y ojalá muchos puedan beneficiarse de lo que nos está presentando y que puedan también aprender
a dividir, no compartir esta vida abundante que hemos encontrado en Jesús. Que el Señor nos bendiga en todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, más que un placer, una bendición. Y como siempre, el compartir contigo. Y bendiciones para todos. Amén. Especialmente en estos momentos difíciles de la vida, del mundo que estamos, en una guerra, en todos los procesos de minorías con tanto sufrimiento. Yo estoy en Australia, todos los temas con los aborígenes acá y en todo el mundo. Tantas cosas en el mundo que estamos evolucionando, moviéndonos a una vida mejor y ojalá que lo podamos hacer bien y más rápido. Amén, así sea. Gracias, Carlos.